Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 2 de febrero del año 2026. La frase del día. La amabilidad es el lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le va, don César Augusto Londoño? Sí, hay que ser... Yo creo que la amabilidad y todas las cosas buenas vienen de una palabra fundamental y es la empatía. Yo creo que si usted es empático, usted es buena gente, usted es amable, usted es decente, usted es colaborador. La empatía es la clave de todas las buenas costumbres y las buenas acciones. Oiga, lo veo muy elegante. Usted está abrigado porque dice va a llover esta tarde en Bogotá. Claro. ¿Va a volverle claro. a caer agua al partido Millonarios Medellín? No, y se habla hasta de tormenta eléctrica en Bogotá. Bueno, hay que estar muy pendientes de ese partido, que difícil. No solamente eso, César, saliéndonos un poquito del tema fútbol, mire los inconvenientes con los aviones este fin de semana, dificultades para aterrizar en algunas ciudades. El clima por estos días en Colombia está bien complicado. Oiga, le cuento que le tengo noticias de James. Uy, ojalá sean buenas porque ya estoy asustado. Le tengo noticias de James, pero voy a precisar un par de cosas. Ya se las voy a dar. Mire, comencemos con tema de jugadores. ¿Le parece? Hay una noticia en Brasil, en la prensa carioca, que habla de que podrían multar a Jorge Carrascal por la expulsión en la Supercopa de Brasil, partido que perdió el Flamengo con Corinthians 2-0, con un salario mensual del jugador. ¿Sabe cuánto se gana Jorge Carrascal en Brasil? No, por ahí $2 millones al año. ¿O estoy exagerando? No, un poquito más. ¿Un poquito más? Sí, un poquito más. Muy bien. Se gana $190,000 mensuales. O sea, gana como 2.400.000 al año. 2 millones y sí, piquito. Algo. No, un poquito menos, pero... No hagan la calma. No, pero... 2.140.000. No, pero... nos vamos a poner a pelear por $100,000. Pero son más de 700 millones de pesos. Hombre, ¿usted vio la expulsión? Sí. Aquí se la vamos a mostrar a la gente que nos ve en YouTube, en Red Más y en TikTok. El tema es que el árbitro va al VAR. Va al VAR y además es al minuto 45+6, el partido se había terminado, los jugadores entran al vestuario y después el árbitro notifica que se va por un codacito chiquitico. No, César, no, mire. Chiquitico. Yo sé. Y la imagen uno le da hasta risa porque pues la manera en la que se sobreactúa el jugador rival es impresionante. Pero César... Es como la de Felipe Aguilar en el partido del Cali contra el Pasto. El fútbol es de contacto, eso lo sabemos. Pero contactos naturales, contactos de disputas de balón, contactos que el fútbol determine que así se deben dar, de forma natural. Pero dígame, ¿qué tiene que hacer él haciendo esto? Mandando el puño, porque es que además manda el puño. No tiene nada que hacer, pero hombre, hay puños de puños. Dar o intentar dar, no, pero depende, sigue estando dentro del argumento del árbitro para tomar decisiones. Sí, pero uno tiene que conocer e interpretar el espíritu de la acción. Por ejemplo, en el partido entre Cali y Pasto, ¿usted cree que la expulsión de Santiago Córdoba en la acción con Felipe Aguilar, que me ha parecido un caballero toda la vida, era para expulsión? Felipe Aguilar lo agarra y el jugador se molesta, manotea y le hace un toque en la barriga con la mano, no es un golpe. Y se tira Felipe Aguilar simulando como si le hubieran pegado una trompada. Hombre, eso no puede ser, y menos en un jugador con la calidad que tiene Felipe Aguilar y la condición personal que tiene. A mí me dio realmente tristeza, pero me parece que fue exagerada la expulsión, como también fue exageradísima la expulsión de Nicolás Gil. Pero ya vamos a hablar del tema, ¿le parece? Sí, porque en el partido que usted me plantea, en el del Deportivo Pasto, la expulsión del minuto 25, del número 5 del Deportivo Pasto, esa sí fue justificada, ¿no? Esa es doble amarilla, corta una jugada, esa doble amarilla me parece más que justificada. ¿La de Nicolás Gil? Sí. No. ¿Doble amarilla, César? ¿Pero cuál doble amarilla si apenas lo toca? Le hace así, así. Es una caricia la que le hace... No, sí, pero una caricia a un jugador que viene a 1.000 por hora, a 1.000.000 por hora. No, el otro cae... Es una falta, es que no es ni falta, para mí no es ni falta. Ahora, el enredo del árbitro que amaga sacar la tarjeta. Uy, eso sí fue tenaz. Cobro a riesgo del Deportivo Cali. Lo salvó el VAR. Gol del Titi. Lo salva el VAR. Sí. Bueno, lo salva entre comillas. Yo creo que eso no lo salva absolutamente nadie.
Porque No, la es que el decisión tipo del amaga, árbitro claro, del señor Fernández jugadores del Trujillo es Pasto, totalmente equivocada. Los jugadores del Pasto esperan a que él vaya a sacar la tarjeta y cuando va a sacar la tarjeta se produce, además porque es que usted no puede darle continuidad o cobrar una falta con balón en movimiento. César. No, Eso está es- de acuerdo. En eso es el VAR ABC lo del salva. fútbol. El balón estaba en movimiento. Ahora, esa situación milimétrica en las dos acciones, en el toque del balón milimétrica, pero existió, lo movieron en el momento del cobro a riesgo, y en la falta, que para mí no es, pues termina favoreciendo completamente al infractor. ¿Sí fue falta? Sí, para mí sí. Y si se descuidó en el momento del cobro. Ah, no, pero... Por eso, son no, dos cosas que No, otra favorecen co- al una que cosa no cometió tiene nada que ver supuestamente la falta, según el árbitro, y a quien se descuidó en el momento del cobro del Deportivo Cali. No están favoreciendo al equipo que tuvo no voy a decir viveza, porque esa es una palabra que definitivamente Pero no me por gusta. viveza cero. Pero fue la prontitud para hacer el cobro rápidamente y hacer el gol. Pero bueno, Pero Viveza, César, Viveza si esa jugada hubiera terminado en gol. Pero todos sabíamos no es que eso la iba- jugada terminó en gol, lo que pasa es que el árbitro lo pero si anuló. hubiera sido gol legal, es decir, pero, No, pero todos lo de sabíamos... Nicolás Gil me parece increíble. Todos sabíamos que eso no iba a ser gol. Aparte, era una jugada peligrosa. A mí, yo sí Ahora, estoy de acuerdo eso- que la amarilla está bien sacada. Ahora, eso no, pues es que lo toca, Steven, no es falta, no lo tumba, lo toca, No, le pero el hace, contexto de le la hace un jugada suma, toquecito César. de un segundo. No. El contexto de la jugada no me suma... pareció, pero pues respeto su opinión. El contexto de la jugada por suma supuesto. y sobre todo porque venía a una gran velocidad y cualquier toque iba a mandar al piso al jugador del Deportivo Cali. Ahora, 2 goles del Titi Rodríguez Sí, 2 goles del Titi Rodríguez, pero para mí... y una gran actuación de John Martínez. Ese eso le John iba a Martínez decir. juega muy bien. Independientemente de quién haga los goles, que pues, por supuesto es lo más difícil de hacer, pero las jugadas previas, la creación, la influencia por el costado derecho de Martínez fueron fundamentales. Y Dineno ya mostró la calidad que tiene. Sí, señor. Don Orlando Villar, lo veo aquí en la cabina y hay noticia de último momento. Noticia en Caracol Radio. Gracias, César, Steven. Y hay noticia porque en el Consejo Nacional Electoral ha quedado en vilo la posibilidad del candidato Iván Cepeda de participar o no en la consulta interpartidista. Los detalles allí en el Consejo Nacional Electoral. Laura Duarte con los detalles. Así es, Orlando, mucha atención porque entonces la participación de Iván Cepeda en las consultas del 8 de marzo la van a decidir con jueces, como lo veníamos adelantando. Y es que la votación de los magistrados aquí en el Consejo Nacional Electoral públicamente quedó 5-4. 5 para que Iván Cepeda no participe en la consulta y 4 porque sí lo haga. Sin embargo, hay que explicarle a los oyentes, esto no es necesario, esta votación no es definitiva, ya que no hubo la mayoría necesaria para tomar la decisión este lunes. Y es que es de recordar que cualquier decisión en el Consejo Nacional Electoral necesita como mínimo 6 votos, es decir, las 3/4 partes de los magistrados, y pues eso no se logró. ¿Quiénes votaron sí? Álvaro Echeverri, Fabiola Márquez, Altus Vaquero del Partido Liberal y Alba Lucía Velázquez. Aquí hay 3 votos del Pacto Histórico, 1 del Partido Liberal. ¿Y quiénes votaron por el no? Maritza Martínez, Alfonso Campo, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada y Cristian Quirós. Estos 5 son los que dicen que Iván Cepeda no debería participar. Pero la noticia es que por el momento no hay decisión. En este momento se van a sortear los conjueces. Serán 2 y 1 remanente. Estos 2 serán entonces los que tendrán en sus manos si Iván Cepeda podrá participar sí o no en la consulta del 8 de marzo. La decisión la conoceríamos esta semana. 1:09 p.m. Gracias, Laura, desde el Consejo Nacional Electoral. Y la decisión, entonces, del momento de decisión, que no es decisión, César, porque no se define entonces si Iván Cepeda puede participar o no de la consulta interpartidista. Aquí el tema es que el organismo electoral necesita avanzar para imprimir los tarjetones, porque tienen que distribuirlos a las regiones, tienen que hacer y preparar además todo lo que es la organización y si participa entonces o no. Iván Cepeda se esperaba, y era lo que se había anticipado, que Iván Cepeda perdería el pulso. Sin embargo, pues decisión al menos de 2 magistrados que se cambia en último momento ha hecho que no logren llegar a una decisión definitiva. Deberían, al menos antes de la primera o esta segunda semana de febrero, poder decidir entonces citar a esa nueva plenaria o sala plena
con los nuevos magistrados, que serían con jueces, que en este caso se encargarían de dirimir esta decisión, que todavía entonces no se toma de fondo. No se sabe si Iván Cepeda entonces podrá o no participar de la consulta de la izquierda. Información en caracol.com.co y en nuestra cuenta de @ultimahoracr encuentra usted también todos los detalles. Muy bien, gracias a don Orlando Villar, nuestro director de noticias de Caracol Radio. Tuvo momentos muy importantes el Cali, advirtiendo que el partido se desvirtúa completamente desde el minuto 26 con la primera expulsión. Ahora, César, ese Martínez fue tan importante que yo estuve revisando la estadística esta mañana y mire que yo tenía la sensación de que había intervenido mucho en las acciones de ataque del Cali, y sí. El 64% de las acciones de peligro del Deportivo Cali pasaron por sus pies. Y no solo mucho, sino bien, ¿no? Porque hace dos asistencias. No solamente construyendo y haciendo asistencias, sino que remató 3 veces de media distancia y exigió al arquero rival. Entre otras cosas, el arquero español del Pasto es bueno. Sí. Salvó una en los últimos minutos del primer tiempo, muy buena. Una jugada que queda frente a frente el Titi contra él y la salva muy bien. Pero gran jugador. Ese desde el año pasado ya estaba mostrando condiciones. Y bien por Galese. No sé si vio la jugada del tiro libre del puntazo que salva ahí en la raya. Sí, muy bien. Ese es buen arquero. Ese es buen arquero. Ese es buen arquero y lo de Martínez es notable. Además ya lo venía demostrando desde el año pasado. Bien el Cali, que aprovechó las circunstancias de la expulsión, y tristes los del Pasto, que venían con 9 de 9 y por 2 expulsiones que a mi juicio no debieron ser, se va con las manos vacías. César, ¿no? El jugador del Pasto, ¿para qué responde? Sí, eso es cierto. El jugador, lo que pasa es que se arriesga tontamente. Con la sangre caliente y en ese momento del partido y el otro jodiendo la vida, lo de Felipe Aguilar cogiéndole la mano, César, pero es que en un tiro de esquina eso, siempre te agarran, César. Usted jugó fútbol, Steven. Pero en un bueno, no sé si bien o mal, tiene cara de mal. Pero... yo aquí no vengo a presumir de lo que no fue, como usted que dice que jugaba muy bien. No, yo no he dicho que jugaba muy bien. Usted dijo una vez que jugaba bien. Pero era titular de mis equipos. Por eso, es una forma modesta de decir que era bueno. Si uno es titular es porque era bueno. Pues que imagínese, ¿qué iba a ser yo bueno si yo jugué con Panelo Valencia, con Miguel Rada, con Paco Castro, con José Jaramillo, que era crack, con el Enano Gómez, que jugó un partidito, director de ventas de Caracol Televisión, jugó un partido titular con el Once Caldas en la época de Manera. Jugué con Cachirulo Londoño. Usted... Como Rueda que dice que él jugaba como Johan Cruyff. No, que jugaba como Johan Cruyff. No te lo cree nadie. No, yo no jugaba como los cracks porque tenía muchos alrededor, pero ahí me defendía. Con Javier García, que jugó en el Once Caldas también. No, jugador. Era aguatero por izquierda. Mire, César, estamos en el YouTube de Caracol Radio para que ingrese ya y nos diga si es que así lo quiere, que quiere estar con nosotros en el corrientazo del pulso. Yo ya tengo que pagar el del mes de enero. En febrero comencé ganando, llevo un puntico para que usted ingrese y nos vea, porque no solamente nos puede escuchar, nos puede ver ahí en el canal de YouTube y en TikTok, busque el canal Caracol Radio, ahí estamos en vivo, los vamos a saludar un montón. Por ejemplo, dice fútbol del deporte rey, par de troncos al jugar, pero cracks al analizar. Tranquilo. Pero yo no tengo ningún problema con autodenominarme tronco. Sí, yo a usted le he mostrado fotos. Yo jugué con Ever Armando Ríos, por ejemplo. César, gran arquero de Selección Colombia. Pero bueno, mire. Estás como los que dicen, no, yo iba a ser un crack, pero me lesioné. Uy, usted sabe lo que dijo Arteta, que tenía el nuevo Messi, pero ya le voy a contar. Una más de Jairo Mayorga. Un codazo de Estupiñán, que a Estupiñán se los pegan todos y el hombre cae aparatosamente y echan los rivales. Le pegaron un codazo y el hombre no juzgó con la misma vara esa acción. Pero bueno. Cali 3, Pasto 0, partido completamente resuelto. Pero bien por el Cali, bien por Gamero, lo estaban presionando muy mucho, importantes. Estaban diciendo que si no ganaba de pronto se iba, y el Cali la verdad que jugó con hambre. Eso es lo que uno le reclama a los equipos, independientemente de que jueguen bien o mal, pero que vayan por el resultado y que hagan respetar la casa. El Cali va a mejorar y va a jugar bien, tiene buena plantilla, tiene buen técnico. No, Gamero y hay que tener técnico. paciencia, además hay buen respaldo de la hinchada. Cali va a pelear. Yo creo lo mismo, yo creo que se va a meter a los 8 y va a pelear porque es que es lo mínimo también. Tantos años de sequía, tantos años de estar ahí en la mala, pues ya es justo que los hinchas empiecen a disfrutar un poquito, ¿no? Sí, señor. ¿Vio lo que le pasó a Edwin Cetré? ¿Cuál de Estaba todas? listo rumbo a ¿lo Brasil. devolvieron? Al Paranaense y lo devolvieron. Sí. Lo devolvieron porque no se pusieron de acuerdo. Hay un rumor que circuló por ahí que tenía un problema médico, un problema cardíaco en los exámenes que le hicieron supuestamente a distancia porque él no había llegado a Brasil
y por eso se arrepintieron los brasileños. Lo cierto es que el comunicado de Estudiantes dice que por un desacuerdo en las condiciones, el jugador regresa a Estudiantes de La Plata. Pero lo que han dicho hoy desde Estudiantes es que hubo unos cambios de último momento en los términos de negociación. Sí. Sí, salió ese otro rumor sobre el tema médico que yo no le daría, pues, hasta que, por supuesto, no hable un médico oficial. Sí, porque de un eso equipo lo que de hace fútbol. es hacerle daño al jugador pues, y al equipo. Por supuesto, acuérdese lo que pasó con Román. amigo Román. Exacto. Claro, con Román. Incluso, no sé en qué va el tema de la demanda de Millonarios a Boca, porque Boca prácticamente lo desahució para el fútbol, lo descartó para el fútbol y hoy lo tenemos como figura de Atlético Nacional. Correcto. No, dicen que simplemente fueron términos que al final no se respetaron y que eso hizo que Estudiantes dijeran, no, ¿saben qué? Devuélvanlo y igual es nuestro mejor jugador. La prensa de Portugal le puso regreso a Richard Ríos. Calculan que estará de nuevo el 15 de febrero y podría estar contra el Real Madrid en la Champions, partido que se repite 17-18 de febrero. Ojalá, y es una gran noticia para Richard Ríos. Como hoy abrimos en el diario AS, querido César y oyentes, con la noticia de John Jader Durán. Sí, señor. Que está viajando en este momento a Rusia. Hay acuerdo absoluto entre Fenerbahce y Zenit. Va cedido. Oiga, qué cosa tan impresionante. Uno terminar... A ver, Zenit es un gran equipo de Rusia, sí. El mejor. Pero estaba en el Aston Con Villa, Chesca. estaba en la Premier. En ese momento el Aston Villa jugaba Champions. Este muchacho sí, qué cabeza tan mal diseñada. Y se habla de un préstamo, no hay cifras, pero mirando la prensa rusa, se habla del préstamo de 5 millones de euros, más una opción de compra de 35 millones de euros, que no sé si esos 5 hacen parte de los 35 en caso de que el Zenit se quede con John Durán o son adicionales. Lo cierto es que tiene razón Steven, un jugador completamente perdido en la gloria, Selección Colombia, en la Liga Premier, y resulta que no pudo en Turquía y ojalá le vaya bien en Rusia. Yo voy a decir una cosa, nos perdimos de uno de los mejores, quizás, 5 mejores delanteros del mundo. Es muy posible. Porque ahora tenía está lejísimos de la Selección Colombia. Hoy está lejísimos. No, pues, y con razón, César. Lejísimos. Tenía todas las condiciones. Tenía juego aéreo para ser un gran cabeceador, media distancia porque tenía remate potente, juega bien con los pies. No, pero se ha venido abajo, César. Sí, pero tiene todas las condiciones, pero el jugador no quiere. Pues las tiene, pero se le están escondiendo porque ya el promedio de gol es muy bajo. Y la verdad es que es un jugador, como dijo la semana pasada David González, cuando empezaron a hablar de todo el tema de Nicolás Hernández y todo esto, y los delanteros que iban a traer a la América. David González dijo, los equipos hoy somos presos de los agentes. Porque los agentes se tiran a los jugadores. Vea, esto con Durán. Con Neisser Villarreal. Hemos tenido con Jordan todos Barrera. los casos del mundo. Y yo sé que ustedes, señores agentes, tienen que hacer la plata, obvio. Pero, sí, pero no así. Pero a largo plazo, no tirándose ustedes, los jugadores. Si John Jader Durán termina siendo uno de los mejores 9 del mundo, usted no lo vende por 20, por 30. Valen 100, 150 los delanteros, pero son los más caros. Mire, los más caros. El Lille de Francia se interesó por el jugador por las condiciones. Cuando supo sus antecedentes personales lo descartó. La Juventus igual. En el Atlético de Madrid se planteó una posibilidad B para llevarlo, totalmente descartado. Termina en el Zenit de San Petersburgo, en Rusia. Y además con unos antecedentes maluquitos. Sí. Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros del Beşiktaş por Nelson de Osa, que poco a poco está recuperando su nivel. Le ganó Betis 2-1 al Feyenoord. Nelson de Osa jugó un buen partido. El Cucho está lesionado en partido de la Europa League de la semana que pasó y de Osa ahí jugando bastante bien. Yasser Asprilla. Este fin de semana, César, qué pena que lo interrumpa así y le meta, pero es que me están mandando una foto. Esto sí me parece que es también antes de verificar la información, se notó un hematoma en el ojo de Tedesco, el entrenador del Fenerbahce. Y empezó la prensa rosa de Turquía, futbolera, a decir que había tenido un problema con un jugador. Obviamente, por los antecedentes de Durán, muchos lo señalaron, pero no se ha confirmado esa noticia. No se ha confirmado que fue porque hubo una pelea, porque también, usted sabe que en Río Revuelto, ¿no?
pero la verdad es que eso no se ha confirmado, eso salió en varias publicaciones de redes sociales turcas. Eso mejor confirmarlo antes de difundirlo. Sí, bueno, mire, Yasser Asprilla jugó 17 minutos con el Galatasaray, lo hizo bastante bien, participó en una de las acciones importantes, estuvo con Davinson, que también fue destacado. Otro que jugó fue Juan David Cabal, ingresó al minuto 74, 16 minutos en la victoria visitante del Parma, de Juventus sobre el Parma, 4-1. Nos alegra porque es un jugador que está ahí en la pelea. Y nuestro tema de hoy es Luis Javier Suárez, el nuevo Falcao. Don Steven, ¿usted qué piensa? Al menos en números, pues sí. Tiene mejor, incluso... ¿Usted cree que sí? ¿Que es el nuevo Falcao? Pero ya voy. César, no me dice que pues sí. No me presione tan alto. Yo quedé un poquitico en así. En números sí, mientras lo comparamos con el Falcao del Porto. Porque el promedio goleador de Luis Javier hoy es del 0.69, lo tengo acá. Y el de Falcao era llegó a ser el mejor, el 0.71. Están muy cerquita. ¿Y usted compararía los Muy goles de Luis cerquita. Suárez en la B con la Almería con los goles de Falcao en River antes del Porto? Ahora, ahí viene lo otro, lo global. Entonces vámonos a la carrera, imposible. Porque Luis Javier, a la edad de Luis Javier ya Falcao estaba ganando más cosas y era más relevante para el fútbol internacional. Pero este muchacho, la manera en la que ha despegado César es impresionante. Pero más allá, Steven, de la comparación, que me parece que no tiene una cabida muy clara, porque Falcao ya es un jugador hecho, tiene un recorrido, hizo una historia, lleva 36 goles con la selección Colombia. Falcao estaba en España siendo figura del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid. Pero y figura de los torneos internacionales. De forma tremenda. Pero ahora, el gol que hace Luis Javier Suárez de taco es de una calidad impresionante. Y el momento de Suárez es notable. Hablemos de las características. Pero lo hacemos después de la pausa. A mí se me parece mucho a Falcao Luis Javier Suárez. Muchísimo se me parece a Luis Javier Suárez. Bueno, ya vamos a hablar de las características de Falcao, de Suárez, del partido Millonarios Medellín, que va 0-0, 35 minutos, se jugarán a las 3 de la tarde. Están intentando arreglar la cancha del Campín, que es un desastre total, absoluto. El aguacero ayer fue permanente durante muchísimas horas, cayó demasiada agua. No, mira cómo está la cancha. No, la cancha, y están pues arreglando ahí, tratando de maquillar, de componer, pero la cancha híbrida, no sé si al final funcionó, no funcionó. El tema realmente en el Campín es preocupante. Pablo Edwin Osorio desde Pereira, Germán Polanco desde Popayán, Aníbal Sanabria desde Bucaramanga, Freddy Almonací desde Bogotá, Hernando Tobar desde Medellín. Me lleva un puntico en la polla de febrero. Empecé bien. Y hoy vamos a escoger el ganador del corrientazo del pulso que pagará don Steven Arce. En un segundo, y ya viene la noticia de James.